El tiempo. El tiempo es inevitable. El tiempo todo lo termina. Se lleva todo a su paso. Pero a veces deja rastros, como los momentos hermosos de nuestra infancia, de nuestra adolescencia. Es dulce recordarlo, nostálgico, pero también melancólico. Los videojuegos poseen esa magia de llevarte a lugares inolvidables, a aventuras que quedarán en nuestra imaginación hasta el fin de los días. Pero el tiempo es implacable. No importa quién o qué seas, el tiempo determina a aquel merecedor de estar en la cima, por lo que mantenerse relevante y popular durante tantas décadas es una tarea casi imposible para muchas franquicias, empresas o firmas. Hay una saga y una empresa en específica que son sinónimos de cómo recuperar la gloria, el prestigio y la admiración de sus fieles seguidores. A esta empresa se le conoce como Capcom y su más preciado producto es ni más ni menos que una de las franquicias más longevas que jamás ha existido. Me refiero, claro está, a Resident Evil, que cuenta ya con 26 años de existencia y que ha logrado renacer de las cenizas, no una, sino dos veces. Con Resident Evil 4, Capcom había logrado revivir la saga, trayendo así a nuevos admiradores a la franquicia, tanto como despertando cierto desprecio e ira de antiguos jugadores. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Todo esto es debido al gran cambio de jugabilidad y de temática que no agradó a todos. Atrás quedaron los controles tipo tanque, dando paso a una jugabilidad más fluida y que, a diferencia de los títulos anteriores, en Resident Evil 4, la cámara se posiciona atrás del hombro del personaje jugable, que en cuestión es el gran Leon Scott Kennedy. También vale destacar que la temática de supervivencia y horror fue dejada un poco de lado, para así implementar leves toques de acción, contando también con la típica dosis de supervivencia y horror que tanto caracteriza a esta gran saga. Ahora que Resident Evil 4 ya tiene casi 20 años de existencia, es más fácil de entender que una de las razones principales, si no la principal razón que provocó tanto desprecio e ira de muchos jugadores, fue justamente el enfoque de Capcom de ir a un camino un tanto distinto, optando por renovar el concepto Resident Evil. Capcom logró su cometido, nos brindó una nueva identidad, un nuevo concepto, pero mismo así no dejó de lado el elemento, el ingrediente principal, el toque de horror y supervivencia que siempre acompañó a esta saga. Este maravilloso juego formó parte de la infancia de millones y millones de auténticos jugadores que tuvieron la dicha, el honor de jugar este juego en su época dorada. Lo que Capcom optó por hacer con Resident Evil 4 fue necesario, y el mundo lo aceptó. Te guste o no, Resident Evil 4 marcó un antes y un después en la industria de los videojuegos en general, tanto así que inspiró a incontables e incontables juegos que no solo copiaron su mecánica, sino también su estilo de narrativa. Con todo, existe un selecto grupo de juegos que sí lograron destacarse, como por ejemplo Dead Space, Alan Wake, Cold Fear y claro, debemos darle destaque a The Evil Within, siendo una obra del mismísimo Shinji Mikami, creador de la franquicia Resident Evil. Así que antes de terminar, solo me gustaría aclarar que no considero a The Evil Within directamente una copia de Resident Evil, ya que Shinji Mikami se inspiró en su propia obra, tomando en cuenta todas las bases que Resident Evil 4 sentó en la industria, y obviamente teniendo esto en cuenta para realizar su propio juego. Esto provocó
aunque sea indirectamente, que Capcom tenga que ponerse las pilas para volver a sus antiguas andanzas, a sus días de gloria. Así que no te olvides que Resident Evil 7 fue publicado en el 2017. The Evil Within fue lanzado en el 2014, siendo el juego responsable que logró devolver el destaque hacia los juegos de supervivencia y horror que a tanto tiempo habían sido olvidadas. Más adelante entraré en detalles del por qué Shinji Mikami decidió largarse de la todopoderosa Capcom, pero antes de continuar, pongámonos a analizar. ¿En verdad esos momentos de acción solo empezaron a partir de Resident Evil 4? Y la respuesta es no. Desde el primer juego, esta franquicia se caracterizó por ser una mezcla entre ciencia ficción con supervivencia y horror, teniendo así sus momentos dramáticos y sus momentos de acción. Pero pese a todo eso, la fórmula original y los controles tipo tanque que permanecieron hasta Code Verónica, que a pesar de ser un buen juego, estas ya demostraban una clara señal de agotamiento, ya no brindaban el mismo impacto, la misma sorpresa, la misma impresión que sí tuvo la trilogía original. Así que tanto desprecio y tanto hate hacia Resident Evil 4 por parte de muchos jugadores en realidad no tiene sentido alguno, ya que Resident Evil 4 es el juego mejor puntuado de la saga, según muchos fans y también según los medios especializados, contando con una excelente nota de 9 sobre 10, prácticamente un juego perfecto. Pues bueno, ¿qué le faltó a Resident Evil 4 para ser considerado un juego perfecto? El problema de Resident Evil 4 recae en su historia, que a pesar de haber inspirado a incontables juegos, es una historia bastante genérica. El problema no es que no se hayan dedicado a escribir la historia, el problema es las numerosas veces en que el proyecto Resident Evil 4 tuvo que empezar desde cero, afectando así a la historia y al desarrollo de la misma. Todo este proceso tan apurado fue para poder entregar el juego en el plazo establecido. Fueron tantas ideas y tantos conceptos que lo que al principio sería Resident Evil 4 terminó por transformarse en un juego totalmente distinto. ¿Y qué juego sería ese?, te estarás preguntando. La respuesta es Devil May Cry. Todo este proceso tan caótico tuvo sus frutos, ya que no solo lograron revivir la franquicia Resident Evil, sino que crearon otra. Con esto, Capcom dejaría una vez más su marca en la historia de los videojuegos, devolviendo a Resident Evil su antigua gloria y logrando consagrar una nueva franquicia. Resident Evil 5 fue un tremendo tropezón, que llevó a Capcom a tener muchos problemas, no solo con los fans, sino también con la pieza más importante del rompecabezas, el director y creador de la franquicia, el gran Shinji Mikami. Fue aquí en donde Capcom optó que el juego sea exclusivamente de acción, abandonando totalmente el horror. Está bien que trataron de arriesgarse, pero dejar de lado lo que caracteriza a esta saga fue una tremenda estupidez. Tanto que Resident Evil 5 hasta podría ser considerado como una producción de Michael Bay. America, fuck yeah. Tal vez creyeron estar en un buen camino, ya que el toque de acción que experimentaron con Resident Evil 4 sí funcionó. Así que tuvieron la brillante idea de transformar a Resident Evil 5 en más un juego genérico de acción, a diferencia de Resident Evil 4, que logró el equilibrio perfecto de acción, supervivencia y horror, logrando consagrarse como uno de los mejores videojuegos de toda la historia, entrando fácilmente en el top 5 de los mejores videojuegos de toda la historia. Shinji Mikami tuvo muchos problemas con Capcom debido a las estresantes e interminables diferencias creativas, tanto que decidió marcharse de la compañía después de esto, y muy probablemente considera a Resident Evil 5 como una basura, una vergüenza que jamás debería ser asociado a él, o siquiera que Resident Evil 5 pueda ser considerado como un Resident Evil, ya que según él mismo, se niega rotundamente jugar a esta bola de nieve de malas ideas que resultó ser Resident Evil 5, largándose de Capcom por las malas y por la puerta de atrás, para así formar un vínculo con Bethesda fundando Tango Gameworks.
para así depositar en The Evil Within todas sus ideas, dando vida a lo que en mi opinión fue el juego que rescató la esencia de lo que alguna vez fueron los juegos de horror. Recientemente tuve la oportunidad de rejugar Resident Evil 6, y es realmente tan malo como lo catalogan. Antes que nada, como un Resident Evil, peca bastante en muchos sentidos, pero si lo analizas como un juego así como lo hice yo, te darás cuenta de lo divertido que puede ser jugarlo, tanto en solitario como en dúo, y que está lejos de ser la basura de juego que lo catalogan, a diferencia de Resident Evil 5. Para mí fue un experimento, jugarlo después de 10 años, teniendo ya una mentalidad diferente y un poco más madura, muy diferente al yo de 10 años atrás. Así que me permití jugarlo con bastante calma y detenimiento, para poder disfrutar del juego, aprovechar cada segundo de este título, y no podría haberlo hecho en una mejor o peor época de mi vida. Fue toda una experiencia, sacar lo bueno de algo catalogado como horrible. Todo esto me permitió apreciar varias cosas y entenderlas, ya que gracias a Resident Evil 6 tuve la idea para este cortometraje. Así que me permití y me propuse jugarlo por entero para así dar un análisis un poco más profunda, basándome enteramente en mi experiencia con el juego y no teniendo en cuenta las opiniones ajenas. De hecho, lo pasé muy bien jugándolo, pero eso no quita que el juego sí tiene algunos problemas bastante incómodos, como la IA de tu compañero y el principal problema de Resident Evil 6, que es la cámara. Y no es por ser la típica cámara atrás del hombro, no, sino que el problema es que hay varias partes repletas de acción, en donde la cámara se posiciona en un punto fijo del escenario, como por ejemplo en los momentos de huida. Son en estos momentos en específico en los que más fallas presenta el juego. A pesar de estos incómodos problemas, Resident Evil 6 es un buen juego, tiene una historia sólida, pasable, y algo que podemos notar es que Capcom trató de agradar a todos con Resident Evil 6, ya que Resident Evil 6 consta de 3 campañas principales y una campaña extra que es la de Ada, siendo la campaña de Leon mi preferida y tal vez la de muchos, siendo esta la campaña la que más se acerca a lo que una vez fue Resident Evil. Pero como lo dije anteriormente, Resident Evil 6 no es realmente un buen Resident Evil. Luego de fallar una y otra vez, Capcom parece haber finalmente escuchado a sus fans y aprendido su lección, ya que lo que todos querían era ver de vuelta a Resident Evil en su máxima gloria, como alguna vez Capcom lo hizo con Resident Evil 4. En este caso, con Resident Evil 7, la saga volvió a ser lo que siempre fue, un juego de horror con sus imperceptibles dosis de acción, que claro, no pueden faltar para darle ese toque de Resident Evil que tanto se extrañaba. Una vez más, Capcom logró revivir a Resident Evil de las cenizas y, así, logrando remodelar más una vez el concepto Resident Evil, dejando de lado la cámara atrás del hombro que empezó con Resident Evil 4 y que tantos juegos lo llegaron a copiar, y así adaptando Resident Evil a ser un FPS, siendo ahora el juego en su totalidad en primera persona. Más una vez debemos darle todo el mérito a Resident Evil 4 por haber establecido un patrón a ser seguido, por lo que debemos catalogar a todos los juegos de la siguiente manera: los videojuegos antes de Resident Evil 4 y los videojuegos después de Resident Evil 4. Existen varios juegos que han logrado esta hazaña, el de establecer los parámetros de lo que realmente es un buen juego, pero eso ya es asunto para otro video. Ya habíamos tenido una pequeña muestra de lo que estaba por venir,
ya que con Resident Evil Revelations 1 y 2, Capcom había optado por dejar de lado las tantas y exageradas escenas de acción, para así volver a enfocarse más en el horror característico de la saga. Pero fue con Resident Evil 7 que todo cambió, para bien, ya que no solo fue una experiencia nueva para los antiguos fans, sino también para nuevos jugadores que nunca habían jugado a un Resident Evil. Y así como con Resident Evil 4, Resident Evil 7 también recibió desprecio por parte de muchos. Y es por este tipo de cosas que los fans, entre comillas, muchas veces son los responsables de arruinar a una saga o a una franquicia, ya que cuando piden algo nuevo y lo tienen, se quejan de ello. Y es entendible ser repudiado por algo diferente y malo, pero ese no es el caso de Resident Evil 7, siendo este un gran juego y contando con una narrativa bastante interesante, logrando así que Resident Evil vuelva a ser un juego destacado. Luego de esto, Capcom le daría al blanco más una vez, ya que tuvimos el excelente remake de Resident Evil 2 y 3, aunque este último no cayó en el agrado de muchos, ya que Resident Evil 3 de cierta manera se siente como una experiencia incompleta. Mismo así, Capcom no se dejó abatir, otorgándonos más un título de la franquicia, este siendo Resident Evil 8 o Resident Evil Village, que tomó como referencia a seres mitológicos, como lo son los hombres lobos y los vampiros, deleitándonos así con más una musa de los videojuegos, que a muchos les provocó ciertos sueños húmedos con esta. La vida es un círculo, todo lo que va vuelve, y por casualidad empecé este video con Resident Evil 4, y lo voy a terminar hablando de Resident Evil 4, en este caso del remake que está por venir, y espero que más una vez Capcom nos deleite con un gran juego, pero para ser sincero, considero que juegos como Resident Evil 4 son atemporales y que no necesitan de un remake, ya que hasta el día de hoy hay cientos y cientos de personas que aún se dedican a jugar al Resident Evil 4 original, siendo este un videojuego que consta de unas mecánicas que hasta el día de hoy no ha perdido su toque, y que sigue siendo un videojuego con una rejugabilidad increíble. Tampoco podemos olvidar que Resident Evil 4 está disponible prácticamente en todas las plataformas existentes. Pero como hoy en día se han puesto de moda los remakes, es obvio que no solo Capcom se aprovecharía de esta ola de popularidad que traen consigo los remakes. Esto no es culpa de Capcom o de las otras empresas, sino de todos nosotros por presionar a que se realicen estos remakes, todo por la sensación de nostalgia que nos provoca ver a los juegos que formaron parte de nuestra infancia en una versión más actual. Está bien que apoyemos esto, pero no transformemos la industria en una basura todo porque queremos rememorar los felices momentos de nuestro pasado. Deberíamos presionar a las empresas para que los juegos de la actual generación sean impecables, juegos nuevos. Debemos dejar el pasado en el pasado y enfocarnos en nuestro presente y en nuestro futuro.